enfoque del paciente con VIH que llega al servicio de urgencias. Todo paciente que llega con VIH al servicio de urgencias necesita que el enfoque que se haga sea por sistema y que uno intente como clasificar los síntomas que tiene el paciente, en cuál de estos órganos es el que pareciera estar comprometido para poder decir qué es lo que va a estudiar y no. Vamos a hacer como una generalidades acerca del enfoque del sistema neurológico, pulmonar y gastrointestinal, porque son los que más comúnmente van a presentar compromiso de estos pacientes. Obviamente puede haber compromiso de la piel, cardíaco, o sea, de lo que ustedes quieran, pero estos tres son los más comunes. Entonces, como son los más comunes, pues vamos a hablar de estos hoy. Además, es importante saber que en todos estos sistemas siempre va a ser fundamental conocer cuál es el estado inmunológico del paciente, porque a partir de ahí vamos a guiarnos acerca de cuáles son los gérmenes oportunistas que tenemos que buscar en cada uno de ellos. Siempre es fundamental saber que hay múltiples variables que hay que tener en cuenta en el paciente que llega a urgencias con VIH. Y que si bien ya habíamos dicho que era muy importante saber cómo estaba él inmunológicamente, la historia clínica, el examen físico y los paraclínicos nos van a poder permitir hacer un diagnóstico, pero que muchas, si no es la mayoría de las oportunidades, el paciente con VIH no va a tener un solo diagnóstico, sino que por su mismo estado de inmunosupresión es común que tenga varias infecciones oportunistas y compromiso de varios sistemas. Por eso es que es importante hacer el examen y el interrogatorio juicioso para poder determinar cada uno. Incluso no sé si han visto pacientes con VIH, pero lo que uno recomienda siempre que se hace esa historia clínica es que cuando uno haga el análisis partiendo que tiene VIH desde hace tanto tiempo, que está en tratamiento antirretroviral con estos esquemas o que se le ha cambiado, que estos últimos recuentos de CD4, esta es su carga viral, y a partir de ahí empezar sistema por sistema. En cuanto a la neurológico tiene esto, esto y esto, gastrointestinal esto, esto y esto, pulmonar esto, esto y esto, y así sucesivamente para poder hacer una búsqueda juiciosa, porque van a encontrar que mucha gente que le pide a los pacientes miles de exámenes sin tener claridad de cuál es el sistema comprometido y que a veces lo único que hacen es confundirlos más. Siempre entonces tener en cuenta el tiempo de diagnóstico del paciente, el debut de la enfermedad. No es lo mismo el paciente que se le hizo una prueba de VIH por cualquier circunstancia, porque se le iba a hacer una cirugía, porque se le iba a hacer diálisis, porque iba a donar sangre, al paciente que debuta con una tuberculosis meningia, con una criptococosis, con una histoplasmosis. El paciente que debuta con una enfermedad oportunista significa que ya llevaba mucho tiempo de evolución y que tiene un gran estado de inmunosupresión. Siempre, conteo de CD4 y carga viral. Si toma terapia antirretroviral, qué tipo de terapia recibe y si es adherente o no la terapia, y si no es adherente, ¿por qué? Es importante detectar si es que tiene síntomas gastrointestinales, si le cae mal, si tiene alucinaciones, si tiene síntomas psiquiátricos, que orienten a que haya que cambiar el tratamiento en el momento del alta. Se está recibiendo profilaxis farmacológica. Esto no se los traje, pero los pacientes con VIH, dependiendo de su estado de inmunosupresión, o sea, de qué tan bajitos tengan los CD4, van a tener que recibir profilaxis para prevenir que no les den infecciones oportunistas. Casi siempre lo más común es que los pacientes reciban trimethoprim sulfa para tratar de disminuir el riesgo de toxoplasmosis y de neumocistis, y dependiendo de las series donde ustedes lean van a ver que hay pacientes o lugares del mundo donde les dan profilaxis para micobacterias, les dan profilaxis para hongos. Nosotros digamos que lo que más utilizamos es el trimethoprim como profilaxis para esas dos etiologías que son las oportunistas más comunes. ¿Por qué es importante? Porque si yo vengo recibiendo trimethoprim diario o interdiario desde hace 6 meses, poco probable que lo que yo tenga en este momento sea un neumocistis o sea una toxoplasmosis cerebral. ¿Listo? Entonces por eso siempre hay que preguntar cómo venía ocurriendo. ¿Qué puede pasar? Que un paciente tenga neumocistis recibiendo profilaxis, puede pasar. Pero ¿qué espera uno? Que entonces ese paciente tenga 12 4 por ahí. ¿Listo? Pues que esté muy inmunosuprimido. Si el paciente ha recibido vacunación o no y a qué ha sido vacunado, porque a lo que ha sido vacunado pues tiene menos riesgo, y si hay factores exposicionales, no solamente por contacto sexual de riesgo, sino en qué trabaja o qué hace. Por ejemplo, es veterinario y le gustan los animales silvestres, trabaja con pájaros, no sé, con todas esas cosas es importante conocerlas, y aquí entre los factores exposicionales
pues aclarar también, no solo exposición porque sea diariamente, sino si ha viajado en el último mes a otros sitios que puedan ser factor de riesgo o si ya está en contacto con otras personas enfermas. Como yo les decía, siempre hay que pedir conteo de CD4 y carga viral, pero a veces esto puede demorarse varios días en llegar el resultado. Normalmente, la carga viral llega como a las 72 horas y el conteo de CD4, en el mejor de los casos, se demorará 2 días, pero hay sitios donde se demora hasta 3 días. Entonces, todo lo que vamos a ver, ustedes van a ver que está orientado al conteo de CD4 que el paciente tiene. Entonces, ¿se van a quedar 3 días sin hacer nada porque el paciente no le ha llegado al conteo de CD4? No. Entonces, hay herramientas clínicas que nos permiten saber más o menos en cuánto está el conteo. ¿Alguien sabe qué podemos mirar para saber en cuánto está el conteo de CD4? Número de linfocitos totales. ¿Y eso cómo se correlaciona con los CD4? Bueno, más o menos el 10% de los linfocitos totales, más o menos. Del 10 al 15% va a ser el conteo general de CD4. Entonces, si un paciente tiene 1000, pues poco probable que si un paciente tiene 2000 linfocitos, pues tiene más o menos 200 CD4, de 200 a 300. ¿Qué quiero que tengan en cuenta? Que si el paciente tiene linfopenia, o sea, tiene 500 CD4 por decir de linfocitos, ustedes de entrada van a saber que ese paciente está con CD4 bajas y que están por debajo de 100, que es lo que necesitan saber, si está por encima o por debajo, porque a partir de ahí es que vamos a hacer el resto del enfoque. Obviamente eso no es 100% pues así súper cumplido, pero uno sabe que esa puede ser una buena estrategia. El paciente linfopénico tiene bajo CD4. ¿Qué más? Candidiasis oral. El que tenga cándida oral, siempre hay que mirar en la boca. El que tenga cándida oral tiene por lo general menos de 100 CD4. ¿Listo? Así no les dé el conteo de linfocitos. Usualmente la cándida es más sensible que el conteo de linfocitos. Todo paciente que tenga síntomas sistémicos, fiebre, fatiga, sudoración nocturna, pérdida de peso, ustedes deben pensar que tiene una enfermedad diseminada. Enfermedad diseminada, una micobacteria, un linfoma, un sarcoma, una criptococosis suelen ser lo que más compromiso sistémico da. Si el paciente no tiene compromiso sistémico, sino que tiene los síntomas localizados, algún órgano en especial o algún sistema en especial, entonces nos vamos a buscar en ese órgano en especial. Pero si no, a veces es más difícil porque tienen solo estos síntomas generales y no presentan pues la cefalea típica de la criptococosis o las lesiones típicas en piel de sarcoma de Kaposi o síntomas respiratorios para pensar en infección por micobacterias o adenopatías, o el linfoma puede que tenga solamente fiebre, sudoración nocturna y que tengan solo en la ecografía hepatoespleno, pero que ustedes no hayan sido capaces de palpar. Entonces tengan en cuenta que si tiene síntomas sistémicos hay que pensar en enfermedades que se puedan diseminar. ¿Listo? No solamente infecciosas, sino también neoplásicas. En cuanto al sistema respiratorio, es muy común encontrar que las personas crean que el paciente que tiene VIH y tiene disnea siempre tiene neumocistis, y eso no es cierto. Si bien es lo que más comúnmente ocurre y en lo que deberíamos tratar de descartar en todos estos pacientes, no siempre todo el paciente con VIH y disnea tiene neumocistis. El compromiso pulmonar es el más frecuente de todos los sistemas que hay comprometidos. Era muchísimo más era antes de la terapia antirretroviral y lo encontrábamos hasta en 2/3 partes de los pacientes como enfermedad definitoria de SIDA, o sea, los pacientes que estaban gravemente inmunosuprimidos. Se estima que más o menos del 75 al 80% de los pacientes que tienen VIH van a desarrollar neumocistis en algún momento de la vida. Y por eso es que si bien no tenemos que pensar que eso siempre es lo que va a pasar en el paciente con disnea, siempre deberíamos hacer el esfuerzo de descartarlo en el paciente que tiene síntomas respiratorios. Esta prevalencia del 70 al 80% ha bajado mucho con la profilaxis que les contaba con el trimethoprim y con el uso de la terapia antirretroviral para todos los pacientes porque ahorita no tienen conteos tan bajos de CD4. Es el segundo oportunista más frecuente en Estados Unidos y en Inglaterra es el primero. Hay otras cosas importantes dentro del compromiso pulmonar que pueden ser infecciosas o no infecciosas. Dentro de las infecciosas, si bien a todos se nos ocurre neumocistis, los pacientes con VIH tienen un riesgo hasta 5 veces mayor de hacer neumonías bacterianas que los pacientes que no tienen VIH. Entonces el paciente que llegue con fiebre, tos y expectoración, pues lo primero que ustedes deberían pensar es en una neumonía bacteriana y tratar de excluirlo. Pueden tener tuberculosis, histoplasmosis, citomegalo, criptococo, aspergilo dentro del compromiso en pulmón. Pero también se ha visto que tienen más predisposición a estas otras causas no infecciosas. Son pacientes con mayores prevalencias de asma, de POC,
de carcinoma broncogénico, de hipertensión pulmonar, de hacer linfomas pulmonares y de hacer sarcoma de Kaposi pulmonar. Entonces, no olvidar excluir esas otras etiologías que no son infecciosas, que a veces pasa mucho, el paciente llega con VIH, le hacen un lavado alveolar, descartan todas estas posibilidades y nunca a nadie se le ocurre que pueda hacer una espirometría y que el paciente sea pocoso o el paciente sea asmático. ¿Listo? El paciente que tiene falla ventilatoria hay que pensar en varias etiologías. La primera de ellas sí es el neumocistis girovesi. Por la forma en la que el neumocistis compromete el pulmón, es la principal causa de falla ventilatoria en el paciente con VIH. Pero puede pasar también que yo tenga una neumonía bacteriana que sea multilobar y que el paciente esté gravemente inmunocomprometido y que por eso haga falla ventilatoria. La mayoría de las hospitalizaciones en cuidado intensivo de un paciente con VIH son secundarias a falla ventilatoria. ¿Listo? Y si bien estas dos etiologías del neumocistis y de la neumonía bacteriana son las más comunes, también puede haber criptococo, citomegalo o micobacteria tuberculosis dentro del pulmón. Usualmente se caracteriza en los pacientes que tienen neumonía por neumocistis porque tienen una rápida evolución hacia la falla ventilatoria, a pesar de que el curso de la enfermedad lleve varias semanas e incluso a veces meses. Y si se hace un rápido traslado, pues disminuyen las tasas altas de mortalidad que normalmente hay. Si bien podemos tener pacientes en falla ventilatoria, podemos tener pacientes que están en general en un buen estado. Y son los pacientes que refieren síntomas respiratorios leves, que dicen que respiran bien, que no tienen compromiso del estado inmunológico y que, digamos que en este contexto lo más común es pensar que el paciente tenga un EPOC o una bronquitis crónica y que sea poco probable que tenga un germen oportunista. El tiempo de evolución va a ser muy importante. El paciente que tiene un curso de enfermedad de 3 a 5 días, o sea agudo, lo más común es que tenga una neumonía bacteriana rápida. Los pacientes que tienen evolución subaguda de 2 a 4 semanas tienen otras causas. Dentro de esas, la más importante es el neumocistis y la tuberculosis. Por eso digamos que uno no sospecha neumocistis en el paciente que llega consultando diciendo que lleva 3 días enfermo. Listo. En ese paciente hay que descartar primero algo bacteriano. Si lleva más tiempo de evolución, entonces ustedes piensan en neumocistis. La tos y la expectoración pueden ayudar a diferenciar. Como ya vimos en neumonía, en general los pacientes con neumonía tienen expectoración purulenta. El compromiso por neumocistis es típico que la tos no tiene expectoración. Entonces el paciente lo que le refiere es que lleva de 2 a 4 semanas de tos seca. Y esa tos seca se empeora con el ejercicio. ¿Listo? Si tengo esputo, entonces ya pienso más en bronquitis o en neumonía, y si tengo tos persistente o hemoptisis, debo descartar tuberculosis o neoplasias, como linfomas pulmonares o sarcomas de Kaposi. Esto era lo que les decía, dependiendo del conteo de CD4. Entonces, con cualquier conteo de CD4 debo pensar en lo que tienen todos los pacientes, pero que los VIH tienen más riesgo. Bronquitis, neumonía, tuberculosis, EPOC, hipertensión pulmonar o linfoma no Hodgkin. Si el paciente tiene menos de 500 CD4, puede tener neumonías bacterianas recurrentes y, como ya les había dicho, el riesgo puede ser hasta 5 veces mayor que en los pacientes que no tienen VIH. Y eso se correlaciona con el conteo de CD4. Entre menos CD4 yo tenga, o sea, menos de 200, más riesgo va a tener de neumonía bacteriana que aquellos que tienen CD4 superiores a 500, que se comportan como una persona sin VIH. Algunas condiciones de estas pueden ocurrir independiente de ese conteo de CD4, como que ya dijimos que la neumonía bacteriana puede ocurrir en cualquiera de las dos y la tuberculosis también puede ocurrir en cualquiera de esas dos. Si yo tengo menos de 200 CD4, o sea, estoy más inmunosuprimido, debo pensar en neumocistis, en tuberculosis, pero en el contexto de una TB diseminada, o sea, que tenga compromiso ganglionar, el sistema nervioso central o en otros órganos. Y como les decía siempre, la neumonía bacteriana, pero en este caso, menos de 200, debo tener cuidado siempre de tomar hemocultivos porque es más frecuente que hagan bacteriemia asociada a la neumonía. Y puedo tener compromiso pulmonar por criptococo. Si el paciente tiene menos de 100 CD4, o sea, está aún más inmunosuprimido, entonces yo ya debo pensar en citomegalovirus, en aspergillus e histoplasma. Dentro de las bacterianas, pseudomonas es el más común, sarcoma de Kaposi, Mycobacterium aureum y toxoplasma suelen ser más frecuentes en este. Si bien la toxoplasmosis
prefiere el sistema nervioso central, cuando yo estoy muy inmunosuprimido, puede alojarse en el pulmón. En general, la mayoría de los pacientes con neumocistis se producen con conteos de CD4 menores a 200. ¿Listo? La radiografía de tórax es el examen inicial que debo hacer en todos los pacientes. Y en esto es fundamental porque si la radiografía da anormal, me puede ayudar, como dependiendo de los hallazgos, para determinar por dónde voy a seguir buscando. Pero si el paciente tiene síntomas respiratorios y la radiografía es normal, debo hacerle siempre un TAC. Todo paciente inmunosuprimido con síntomas respiratorios, así tenga una radiografía normal, debo hacerle un TAC. ¿Por qué? Porque entre más inmunosuprimido esté yo, menos probable que yo vaya a encontrar anormalidades en la radiografía. Recuerde que para yo hacer infiltrados, opacidades, para hacer derrame pleural, para hacer consolidación, necesito neutrófilos. Y si yo estoy inmunosuprimido, pues no voy a tener cómo hacer esa respuesta. Listo. Entonces esas cosas que parecieran más incipientes con la radiografía, con la tomografía pueden evidenciarse. Entonces, como les decía, depende de la causa, yo voy a encontrar diferentes hallazgos, depende del grado de inmunosupresión y de la gravedad de la enfermedad, y puede ser el estudio inicial, pero siempre teniendo en cuenta que si es normal, debo hacer una tomografía para poder identificar qué está ocurriendo. Dentro de la radiografía podemos encontrar varios patrones. Cada uno de estos patrones va a ser muy importante porque puede dirigir frente a qué es lo que tenemos que buscar. Empecemos por las fáciles. El paciente que tiene cavernas, siempre lo primero que hay que descartar es tuberculosis. ¿Listo? Pero hay ciertos hongos como aspergillus que pueden generar lesiones semejantes a las cavernas. Neumocistis girovesi puede generar cavernas y citomegalovirus también. ¿Cómo sabe uno? Usualmente estas de neumocistis y citomegalo suelen ser más pequeñas. ¿Listo? Y los pacientes que tienen infecciones bacterianas y tienen cavernas tienen estafilo o tienen pseudomonas. ¿Listo? Y generalmente son infecciones tan graves que se han aislado en los hemocultivos. ¿Listo? Los pacientes que tienen adenopatías, siempre pensar en tuberculosis porque es la más común, pero también pueden tener neumocistis, kaposi o cáncer de pulmón. Y los nódulos depende del tamaño, si son menores de 1 centímetro, mayores. Si son más grandes, entre más grandes sean, más probabilidades de que sean neoplásicos, y si son pequeños, hay que pensar en hongos, tuberculosis o micobacterias. Si yo tengo una consolidación, lo más común es que yo vaya a tener una neumonía. Esa neumonía no necesariamente tiene que ser por bacterias, yo puedo hacer neumonías por micobacterias. ¿Listo? Si las opacidades son difusas, en este caso reticulares y nodulares pequeñas, difusas y bilaterales, este patrón es el más característico de neumocistis. Los otros todos pueden dar como cualquier cosa. ¿Listo? Pero si ustedes ven un paciente VIH que tiene opacidades reticulares, o eso que llamamos infiltrados intersticiales o reticulares, que eso no se debe llamar infiltrados, sino opacidades reticulares, listo. Eso es lo mismo, que se ven bilaterales y difusos, es muy característico de la imagen por neumocistis, del compromiso por neumocistis. Y si es en el TAC y se acompaña además de esos infiltrados de lesiones en vidrio esmerilado, que es lo que se ve como grisecito por parches, blanquito por parches, perdón, es muy característico de neumocistis. Si tengo derrame pleural, debo pensar en infección bacteriana, en tuberculosis o en sarcoma de Kaposi. La neumonía bacteriana, como les decía, usualmente tiene áreas focales o multifocales de consolidación, pero esto depende del paciente que está con alguna cosita de defensa, si puede formarla. En general, va a ser un compromiso local, pero puede haber compromiso multilobar o difuso. Puede haber derrame pleural hasta casi en la mitad de los pacientes, y lo más común es que se dé por estreptococo neumónico y por Haemophilus influenzae. Por estos dos es importante preguntar si el paciente estuvo vacunado, porque deben recibir vacuna contra Haemophilus influenzae y contra el neumococo siempre y cuando el conteo de CD4 esté por encima de 200, por debajo no deben vacunarse. Si son cavitaciones, entonces debo pensar en pseudomonas. Como les decía, dependiendo del conteo de CD4, pues yo voy a encontrar más cosas. El paciente que tiene un conteo alto de CD4, yo puedo encontrar consolidaciones, cavitaciones, en algunas hasta patrón miliar. Pero en la medida en que el CD4 vaya cayendo, yo puedo ver solamente linfadenopatías o encontrar la radiografía incluso normal. Y por eso es que siempre el paciente, ¿y qué pasó acá? ¿Qué pasó? Esa llave está en el bolsillo. Esa llave está en el bolsillo. Entonces, entre más
tener rayos X normales hasta el 10% de los pacientes. Por eso es que siempre hay que tomarles la tomografía, así esté normal. La neumonía por neumocistis se caracteriza porque da hipoxemia, los infiltrados que les decía intersticiales difusos, puede dar opacidades difusas. Yo no sé si ahí se alcanza a ver alguna cosa, pero si me creen, después de la casa lo ven. Son infiltrados que se ven, pues opacidades reticulares que se ven bilaterales. Pueden dar quistes o neumatoceles, usualmente tienen cambios rápidos en la evolución de las radiografías y la radiografía suele ser sensible pero muy poco específica. Como les decía, el paciente que tenga una imagen normal y tenga VIH siempre hay que hacer una tomografía. Y dentro de las tomografías yo puedo hacer un TAC-CAR, que es un TAC de alta resolución, o puedo hacer un TAC simple. Antes decíamos que había que hacerle TAC-CAR a todos los pacientes inmunosuprimidos, que porque se veía mejor el parejo. Ese término de alta resolución no es más que los cortes que hacen o la foto que toman, la toman cada vez más seguiditos. ¿Listo? ¿Qué pasa? El paciente a que le hacen un TAC-CAR, hacen cortes cada centímetro de 1 milímetro. Es decir, este primer centímetro corto cada milímetro, luego me salto 1 centímetro, corto cada milímetro y 1 centímetro y así sucesivamente. Pero en ese centímetro que me comí, yo puedo haberme comido lesiones que sean importantes. Por eso es que ahorita no le hacemos TAC-CAR a todo el mundo, sino TAC simple. TAC simple con protocolo para el inmunosuprimido. Ese TAC simple no es más que esos cortes de 1 a 2 milímetros, pero todo el pulmón. Y no se salta ese centímetro a centímetro. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que en algunos centros todavía hay tomógrafos muy viejitos y hay radiólogos que no hacen ese protocolo para paciente inmunosuprimido. Pero en los hospitales grandes usualmente ya usted pide un TAC simple y pone abajo que el paciente es inmunosuprimido y el radiólogo ya sabe que los cortes que tiene que hacer son distintos. ¿Listo? ¿Para qué sirve además el TAC? Sirve para evaluar mejor el mediastino, para estadificar en caso de que yo crea que el paciente tiene una malignidad, quien crea que tiene complicaciones como derrames pleurales o está tabicado, y para guiar procedimientos en cuanto a biopsias y punciones. En neumocistis debe hacerse en el paciente que tiene, como les decía, un rayos X normal, y lo característico es que se vea este patrón de vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado no es patognomónico de neumocistis. El vidrio esmerilado no es patognomónico de neumocistis. Mucha gente les va a leer vidrio esmerilado, paciente con alta sospecha de neumocistis. Hay muchas cosas que pueden dar vidrio esmerilado. ¿Listo? Muchas cosas que pueden darlo. Igual que cuando uno lee patrón de árbol de gemación igual a tuberculosis, eso tampoco es cierto. Hay muchas cosas que pueden dar patrón en árbol de gemación. ¿Listo? La fibrobroncoscopia se hace cuando yo necesito hacer un diagnóstico etiológico más claro y no logro tenerlo en esputo. Entonces hago lavado broncoalveolar y a partir de ahí hago los estudios microbiológicos que necesito para aislar el bicho. ¿Saben cómo se hace una fibrobroncoscopia? ¿Han visto alguna vez eso? No. Es como una endoscopia, pero no se entra por la boca, sino que se entra por la nariz. Las imágenes se ven como se ve justo esta, así. Entra la tráquea, se ve la carina, se ven los bronquios fuentes y puede entrar y tomar muestra. Usualmente lo que se hace en el lavado broncoalveolar es que se instila una cantidad especial de solución salina, se deja un tiempo ahí y luego se recoge y a partir de ahí se toman las muestras microbiológicas, tanto de un lado como del otro. Esta fibrobroncoscopia es buena porque los neumólogos con experiencia saben con exactitud en cuál bronquio entrar, en segmentario o subsegmentario, y pueden incluso tomar muestras de lesiones pulmonares a través del bronquio. Pues rompen el bronquio y entran y sacan la muestrica por ahí. ¿Listo? Entonces se ahorra al paciente una toracotomía o una toracoscopia. ¿Listo? Para clínicos hacemos gases arteriales, deshidrogenasa láctica, Gram y beca de esputo. La serología ya vamos a hablar de cuáles hay que hacer, hemograma y hemocultivos. Hemocultivos por lo que les contaba las infecciones bacteriémicas más comunes. Hemograma pues porque necesito no solo saber el recuento de linfocitos, sino que si tengo neutrofilia, leucocitosis, si tengo trombocitopenia, eso también puede ayudar a orientarme. Gram y beca de esputo para tuberculosis y gases arteriales y LDH. ¿Alguien sabe para qué? La deshidrogenasa láctica se aumenta en el paciente con neumocistis. ¿Listo? Entonces, paciente que tenga recuento bajo de linfocitos, que tenga una placa de Toras, que incluso puede ser normal, o que tenga opacidades intersticiales bilaterales,
que tenga un LDH aumentado y que lleve 2 a 4 semanas con tos seca que empeora con el ejercicio, tiene un neumocistis hasta que no se muestre lo contrario. Y los gases arteriales es para determinar varios criterios que hay que tener en cuenta en los pacientes con neumocistis para el tratamiento, que ya les voy a contar. Esto no se ve muy bien ahí, pero esto es lo que quiero que tengan en su cabeza cada vez que tengan un paciente con VIH. Yo les voy a pasar un articulito que escribió un amigo mío que es acerca de este enfoque y les explica con estos diagramas que hay que pensar si el paciente tiene más de 200 CD4, cómo está la radiografía y qué deben hacer, y si tienen menos de 200 CD4 y según la radiografía que hay que sospechar. ¿Listo? No es más que un resumen de todo lo que hemos venido diciendo. Como les decía, neumocistis, la neumonía por neumocistis girovesi, ¿alguien se vio las películas? Por lo menos una. Chévere, no les gustaron, no. La neumonía por neumocistis, digamos que el neumocistis es un germen que ha cambiado mucho como lo que sabemos de él en los últimos años. Pues porque entre comillas es un germen que venimos estudiando hace poco. Cuando yo estaba en quinto semestre, me acuerdo que nos contaron a todos en el último parcial de micro, porque resulta que ya no se llamaba neumocistis carini, sino neumocistis girovesi. Todos nos lo habíamos aprendido como carini. Y así como eso, han venido ocurriendo muchos cambios. A veces lo pensaban un hongo, a veces un parásito, a veces y así sucesivamente. De eso sabemos con claridad que el cuadro clínico es muy característico, que es lo que les decía. Una tos seca con una disnea que empeora con el ejercicio. Y que esa disnea se hace progresiva hasta que el paciente hace falla ventilatoria. Que el curso es subagudo, eso es súper importante. Y que generalmente pueden tener hipoxemia, o sea, una PO2 por debajo de 70, y cuando tienen un gradiente alveolar arterial. ¿Se acuerdan eso cómo se calcula? Bueno, en la clase de gases arteriales estaba la formulita de cómo se calculaba el gradiente alveolar arterial. Ese gradiente alveolar arterial mayor de 35 es una indicación para ponerle esteroides a los pacientes con neumocistis. ¿Qué es importante de esta hipoxemia? Que no necesariamente ustedes tienen que encontrar a los pacientes desaturados en reposo. Entonces, ¿uno qué hace? El paciente llega con 2 semanas de tos seca, la placa de alteración es normal, pero tiene VIH. Entonces, usted lo que hace es que le pone el pulsoxímetro y lo pone a caminar por el piso. ¿Listo? Después de que vaya y vuelva 2 veces, se va a desaturar. ¿Por qué? Porque el neumocistis lo que altera, pues donde se aloja el microorganismo, es justo en esta barrera alveolar arterial. Y digamos que el cambio se produce durante el esfuerzo. Entonces el paciente puede estar normoxémico y solo en el momento en el que está en esfuerzo o en estrés, pues, o después de ejercicio, es donde realmente se presenta la hipoxemia. ¿Listo? Y hay estudios muy viejitos, pero que son buenos cuando no teníamos todas esas otras cosas de fibroronco para todos, lavado para todos, donde el paciente que tenía hipoxemia luego del ejercicio, pues tenía una especificidad muy alta para neumocistis. ¿Listo? Entonces eso les puede ayudar para el paciente. El tratamiento se hace con trimethoprim a una dosis de 15 a 20 miligramos por kilo por 21 días. Y se les da prednisolona 40 miligramos día por ese mismo periodo de tiempo. ¿Listo? ¿A quiénes se les da esteroides? Solamente el que tenga hipoxemia o gradiente alveolar arterial aumentado. El resto no necesitan esteroides. Del sistema gastrointestinal, la diarrea es el síntoma más frecuente. Se dice que hasta el 40% de los pacientes con VIH pueden presentar diarrea en el mes y que hasta el 25% pueden tener diarrea crónica. Esas manifestaciones gastrointestinales van a depender de varias cosas. Uno, puede ser que sea mi sistema inmune, que yo de verdad tenga un germen oportunista, pero la causa más común de diarrea en el paciente con VIH es per se el VIH. ¿Listo? Por eso es que todo paciente que tiene diarrea crónica le buscamos un VIH. ¿Listo? Y lo otro es que el tratamiento antirretroviral puede producir diarrea como síntoma gastrointestinal. Entonces siempre preguntarle al paciente con diarrea crónica sobre VIH y al paciente que tiene VIH ya diagnosticado y tiene diarrea por el tratamiento antirretroviral para saber si es eso. Dependiendo del tiempo de evolución, si el paciente tiene menos de 2 semanas de evolución, yo voy a pensar que tenga una infección viral, una infección bacteriana o una gastroenteritis. Si bien a todos los pacientes cuando tienen VIH a todos se nos ocurren un montón de oportunistas, recuerden que las infecciones comunes son lo más común y son más prevalentes en ellos. Entonces siempre intenten descartar pues lo que nos da a todos, la virosis que nos da a todos, que puede que a ellos les golpee más, pero es la misma virosis que nos puede dar a todos. Mientras que si el paciente tiene un cuadro crónico, entonces ya debo pensar,
o que es una enteropatía por el VIH, o que tengo un efecto adverso a la terapia antirretroviral, o que tengo una enfermedad por toxinas. Es importante saber diferenciar si el paciente tiene una enteritis o una colitis, es decir, si el compromiso es del intestino delgado o si el compromiso es del intestino grueso. En general, ¿cuál se les ocurre que pueda ser el compromiso del colon? Las deposiciones líquidas abundantes, el malestar abdominal, los gases y la deshidratación, o que sean frecuentes en pequeños volúmenes, mucosas y sanguinolentas y contenentes. ¿Cuáles son las del colon? Las de abajo. Y las de arriba son las del intestino delgado. ¿Por qué es esto importante? Porque yo les voy a contar muy grande qué es lo que hay que buscar y qué es lo que hay que pensar. Pero a veces, entonces se ve uno en la pelea de si tiene que hacer una colonoscopia o si tiene que hacer mejor una enteroscopia para mirar cómo está el intestino delgado y de dónde tiene que sacar las muestras. ¿Listo? Que lo primero es aprender a diferenciar si es una enteritis o es una colitis. Si es una enteritis o es una colitis, y si es aguda o crónica o aguda o crónica, van a ser diferentes las etiologías. La enteritis aguda usualmente es por rotavirus, salmonella, E. coli, giardia o el uso de terapia antirretroviral. Si es crónica, cryptosporidium, microsporidium, MAC, que es las micobacterias del complejo, uso de terapia antirretroviral o la enteropatía por aire, por antirretroviral. Si es colitis, Shigella, Campylobacter, Clostridium, Entameba. Y si es colitis, Cytomegalo, Clostridium, Entameba. Entonces, ¿para qué sirve esto? Porque esto explica por qué ya a todos los pacientes les hago coprológico para mirar si tienen inflamatorio o no inflamatorio. ¿Listo? Y les hago además coloración seriada con ZN modificado. Es decir, así como el esputo, con 3 coproscópicos 3 días. Y a esos coproscópicos les hago ZN modificado. Porque con ese ZN, pues el símil se modificado. Con ese ZN voy a sacar todas estas posibles etiologías del cryptosporidium, el microsporidium, pueden tenerse ahí. Siempre coprocultivo. ¿Por qué? Porque el coprocultivo me va a ayudar a diferenciar salmonella, shigella, giardia usualmente crece. Entameba histolítica también se diferencia solo con la visualización. Entonces, si yo saqué el coprológico, el coprograma seriado, le hice el coprocultivo y ahí no creció nada, entonces lo que yo le voy a buscar es si el problema está directamente en el colon y tengo que sacar biopsia o no, o si está directamente en el intestino delgado y tengo que sacar muestra o no. Dependiendo del conteo de CD4 van a ser más comunes ciertas cosas. Entonces el que tenga más de 200 CD4 pues va a ser más común, lo que nos puede dar a todos. Adiciono ahí la tuberculosis intestinal, que recuerden que tuberculosis puede dar con cualquier conteo. Si tengo entre 200 y 50, puedo tener cualquiera de los anteriores, pero tengo más riesgo de hacer colitis por Clostridium, salmonella invasiva y enteritis por E. coli invasiva. Y si tengo menos de 50, va a ser más probable que yo tenga cosas raras. Entonces el que tiene menos de 50 tiene citomegalovirus, tiene histoplasma o tiene cryptosporidium o microsporidium. ¿Listo? Entonces siempre empiezo de lo menos invasivo a lo más invasivo, como les decía. Por examen físico y la historia clínica determino si es colitis o es enteritis. Y siempre coprológico, el coproscópico con ZN modificado, siempre seriado, o sea, 3 muestras, coprocultivo, hemocultivo y saco toxina o PCR para Clostridium. ¿A quién le hago colonoscopia? Al paciente que tiene diarrea crónica persistente, que luego de que le hice todos los estudios definitivamente no tengo claro cuál es la etiología, o al paciente que yo estoy sospechando que tenga alguna otra alteración que requiera biopsia. Es decir, que todos los estudios microbiológicos dieron normales y que yo, por ejemplo, estoy sospechando que lo que tenga sea un linfoma gastrointestinal que necesita biopsia. ¿Listo? En el sistema neurológico, las manifestaciones neurológicas en el paciente con VIH pueden ser muy variables. Pueden estar presentes, dependiendo de la serie que veamos, entre el 30 y el 80%. Estas también han disminuido con el uso de la terapia antirretroviral y con el uso de la profilaxis. ¿Por qué? Porque la toxoplasmosis cerebral era la oportunista más común en el sistema nervioso central y eso ha desaparecido, pues, o se ha reducido gracias al uso del trimethoprim como profilaxis. En general, las manifestaciones neurológicas suelen ser la manifestación más grave y por eso es que el paciente necesita, igual que en meningitis, que se decida pronto qué se va a hacer con él y que se le haga un enfoque rápido y que se le inicie un tratamiento. Es fundamental en el paciente que tiene compromiso neurológico determinar si lo que tiene es un compromiso focal o tiene un compromiso difuso. ¿Qué significa que tiene un compromiso focal? Es el paciente que tiene hemiparesia, que tiene mianopsias, que tiene afasia o que tiene un déficit
sensitivo de un hemicuerpo. El paciente que tiene compromiso difuso o que se llama de compromiso meningeo es el que tiene alteración del estado de conciencia, que tiene compromiso cognitivo o comportamental y que tiene delirium o desórdenes psiquiátricos. A mí nunca se me olvida, el primer paciente que yo vi con tuberculosis meningeal con VIH era un paciente que trabajaba en una guardería y le empezó a pegar a los niños. Entonces sus compañeros de trabajo pues dijeron, este man se enloqueció, pues porque era el más dulce, el más tierno de todos con los niños. Y todo empezó así, con un desorden que parecía psiquiátrico. Él decía puras incoherencias y les pegaba a los niños. Luego de hacer la punción lumbar nos dimos cuenta que lo que tenía era una tuberculosis meningea. Y nunca él se había quejado ni de cefalea, ni fiebre, ni signos meningeos. Solo fue el cambio comportamental. ¿Listo? Por eso todo paciente joven con un cambio comportamental que no esté claro y tenga tóxicos en orina negativo, listo, eso siempre hay que hacerlo. Lo que hay que sospechar es que no vaya a tener una neuroinfección y un VIH. Si el paciente tiene signos focales, lo primero que hay que pensar es en toxoplasmosis. Lo primero que hay que pensar es en toxoplasmosis siempre. Pero pueden haber otras cosas que son menos comunes, pues menos frecuentes, pero que pueden dar síntomas focales, como la leucoencefalopatía multifocal progresiva, el linfoma primario del sistema nervioso central y la tuberculosis. La tuberculosis puede dar síntomas focales si se presenta con tuberculomas. O sea, igual que las cavernas, se forman las cavernas grandes pues con todas las micobacterias, pero a nivel del sistema nervioso central. Las difusas, la principal etiología que haya que pensar en un paciente que tiene compromiso del estado general, cefalea y VIH, es una meningitis por criptococo. ¿Listo? Pueden haber también TB meningea, meningitis sifilítica o demencia asociada al VIH. Los pacientes con VIH tienen mayor riesgo de hacer deterioro cognitivos y demencias de forma temprana. Eso solo se retrasa con el inicio de la terapia antirretroviral. ¿Listo? Entonces, si tiene síntomas focales que tengo que pensar siempre, toxoplasma. Si tiene síntomas difusos que tengo que pensar siempre, criptococo. ¿Qué le hago a los pacientes? Hemograma, función renal, perfil hepático. ¿Por qué perfil hepático? Porque me voy adelantando al tratamiento que le voy a tener que poner. Perfil toxicológico siempre por la posibilidad de que haya consumido otra sustancia y debo excluir encefalopatías metabólicas, por eso también miro que no tengo una encefalopatía hepática o que no sea por uremia. ¿Es necesaria la imagen? En general la resonancia es mucho mejor que la tomografía en el paciente inmunosuprimido, pero no todos vamos a tener resonancia en todas las partes donde vamos a trabajar. Entonces si lo único que tienen es un TAC, hacen el TAC. ¿Quién sabe cómo se pide el TAC en el paciente con VIH? ¿Es un TAC simple o es un TAC contrastado? ¿Quién dice simple? VIH, cabeza, estamos hablando del cráneo. ¿Listo? Ya dijimos que en el tórax se puede hacer simple. ¿Listo? En la cabeza, ¿se hace simple o se hace contrastado? ¿Quién dice contrastado? Y simple. ¿Y quién no sabe? Muy bien. Se pide contrastado con cortes tardíos. No puede ser solo contrastado. Hay que poner contrastado con cortes tardíos. ¿Por qué? Porque el contrastado le ponen el contraste y toman las imágenes pues casi que inmediatamente. El tardío esperan un tiempo y es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque las lesiones por toxoplasma se caracterizan porque tienen un realce anular en anillo, que es muy característico. Y eso solo se ve en el corte tardío. ¿Listo? Entonces por eso es TAC contrastado con cortes tardíos. ¿Listo? Siempre que yo tenga una lesión vocal, siempre que ustedes le hagan un TAC a un paciente y que tenga una lesión vocal con realce en anillo, ¿qué es lo primero que van a pensar? En toxoplasma. No todos los pacientes con toxoplasma necesitan hacérseles una biopsia cerebral para comprobar que ahí está el toxoplasma. Entonces, ¿qué hacemos? Les hacemos IgG para toxoplasma. ¿Listo? IgG. No se pide IgM para toxoplasma. No se pide IgM para toxoplasma. ¿Listo? Se pide IgG. Porque IgG significa que el paciente estuvo en contacto con toxoplasma. La toxoplasmosis de los pacientes con VIH les da por reactivación de la infección, no por primoinfección. Por eso buscamos IgG, no IgM. ¿Listo?
Entonces, si yo tengo una lesión focal en un paciente con VIH, que tiene compromiso focal, el paciente llegó con una hemiparesia, y yo le hice un TAC y tiene una lesión que es anular en cualquier parte del hemisferio que quieran para que explique la hemiparesia que tiene, y tiene un realce que es en anillo. Entonces, lo más común es que sea toxoplasma por el compromiso que tiene, le hago IgG, y si la IgG es positiva es suficiente para yo empezar el tratamiento para toxoplasmosis. ¿Qué pasa? El paciente que tiene lesiones por toxoplasma mejora súper rápido. Entonces es un paciente que al tercer día de tratamiento usted le va a ver muchísimo mejor. Así el tratamiento sea mucho más largo, ya les voy a contar cuánto es. Si el paciente no mejora con el tratamiento para toxoplasma, entonces usted vuelve y se en película y piensa en todas estas. Le hace una resonancia para mirar si lo que tiene es un linfoma primario del sistema nervioso central, que sí puede parecer en la tomografía, o que lo que tiene es un tuberculoma. ¿Cómo hago yo para descartar que tiene tuberculosis? Le hago una punción lumbar y le hago cultivos y muestras. Si eso me dio negativo, entonces estoy frente a una leucoencefalopatía multifocal o un linfoma primario del sistema nervioso central. ¿Listo? ¿Cómo si entonces le daban tratamiento así como para saber si le pegan o no le pegan? Sí. VIH, compromiso focal, lesión anular con realce en anillo, IgG positiva es igual a toxoplasmosis celular. Si eso no mejora, ¿qué hay que pensar? Linfoma primario del sistema nervioso central. ¿Listo? La punción lumbar debería hacérsele a todo paciente que tenga VIH y cefalea o algún compromiso neurológico. Es que él solo dijo que había tenido dolor de cabeza la semana pasada, pero ya lo tiene. No importa, hay que hacerle a todos punción lumbar. Pero siempre en el paciente inmunosuprimido hay que hacerle TAC antes de la punción lumbar. ¿Por qué? Porque hay que buscar que no tenga signos de hipertensión endocraniana o que tenga alguna lesión que sea ocupante de espacio. Porque si tiene esto y ustedes lo chuzan, tiene alto riesgo de herniación cerebral. A manera de chisme. ¿Escucharon la historia que hubo por ahí en Facebook, en todas partes, de un estudiante de medicina del CES que se murió? ¿No escucharon? Un niño como de 18 o 19 años que hizo una muerte cerebral por una meningitis. No tenía VIH, listo, pues hago la primera claridad, no tenía VIH, pero ese muchacho llevaba 3 consultas al mismo centro por una sinusitis recurrente y cefalea. 19 años, sinusitis y cefalea. Le hicieron un TAC de cráneo y el TAC de cráneo de hoy mostró la sinusitis y era completamente normal. A los 3 días volvió porque seguía con fiebre y con cefalea, consciente, orientado, sin nada más. Como tenía un TAC tan reciente, no le volvieron a hacer TAC y lo chuzaron y se hernió y por eso hizo muerte cerebral. Todo paciente que ustedes vean que no está mejorando, haga la imagen siempre antes de chuzarlo. Ese médico logró mal. Las guías dicen que si tiene un TAC en la última semana no hay que repetirlo. Él hizo lo que había que hacer. ¿Listo? Pero miren las cosas que pasan. Cefalea siempre en el paciente joven, hágale punción lumbar. No todos los pacientes que tienen sospecha de meningitis hay que hacerles TAC antes de la punción lumbar. Se supone que solamente al paciente que tenga signos de focalización o hipertensión endocraniana. Ese muchacho de mala le tocaba. Punto. Pero siempre, si es joven y reconsulta, piensen en eso. Eso es súper común. Los pacientes con sinusitis crónica que hagan meningitis. ¿Y qué pasó? Era una meningitis por un neumococo, y el neumococo, por toda la respuesta inflamatoria que hace, es muy común que favorezca edema cerebral y que produzca estas alteraciones. Recuerden, me imagino que APSA les decía que la dexametasona que utilizamos en meningitis la utilizamos es para prevenir las complicaciones que se producen por el neumococo. Realmente eso para las otras no ha mostrado ninguna evidencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Siempre le hacemos TAC a los pacientes. ¿Cómo se hace el TAC? Contrastado con corte estatal. Muy bien. No tiene signos de hipertensión ni tiene lesión ocupante de espacio. Entonces le hago la punción lumbar. La punción lumbar siempre, siempre, siempre hay que medirle la presión de apertura. Siempre. ¿Quién sabe cuánto es la presión de apertura normal de un líquido cefalorraquídeo? Más o menos, hasta 20. ¿Qué pasa? Todo paciente con criptococo tiene aumento de la presión de apertura. Y eso le puede ayudar a uno a orientar frente a ese diagnóstico. Aumentos que pueden tener 40, 60, 80, 100 y pico. ¿Listo?
Entonces siempre hay que hacerlo. Ya después en la vida, cuando les toque algún paciente de esos, van a ver que hay que chuzarlos diario, a veces incluso mañana y tarde, para sacarles todo el líquido que tienen. ¿Alguno ha visto una punción lumbar? ¿Han visto que se salen goticas? Estos pacientes salen como una canilla. A veces los dejamos ahí hasta que empiezan a salir góticas porque nos imaginamos que en ese momento ya mejora la presión intracraneal. Y al otro día o esa tarde usted vuelve y lo chuza y otra vez le sale un chorro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el criptococo le gusta alojarse en los sitios de drenaje de líquido cefalorraquídeo. Entonces genera hidrocefalia por ese aumento del líquido y esa compresión y digamos que se pierde ese mecanismo compensador de lo que se va derivando y de lo que se tiene que producir y se produce en exceso y por eso hay hipertensión endocraneana. ¿Listo? Entonces, si hay aumento de la presión intracraneana, deben sospechar siempre criptococo. ¿Quién ha hecho punción lumbar? ¿No ha visto? ¿Ha hecho punción lumbar? En el laboratorio. ¿Y han visto el videito del New England? Bueno, en el New England hay un videito que les muestra uno paso por paso. El laboratorio Splay tiene manómetro. ¿O cómo miden la presión? No se mide, listo. ¿Cómo se va a medir la presión? Bueno, lo primero, en este tipo de pacientes, la punción lumbar no debe hacerse sentado, sino acostado. ¿Por qué? Porque cuando uno está sentado, la presión de apertura puede aumentar solo por la posición. Entonces eso puede alterar realmente el resultado. Listo, entonces lo primero, acostado. ¿Se acuerdan que uno lo que toca son las espinas, cierto? Y de las espinas se viene a la línea media y eso es más o menos entre el E3 y el E4. Tiene que ser en ese espacio o en el espacio inmediatamente superior, porque hacia abajo pone uno la cauda y es como malo. ¿Listo? Entonces ahí. Las agujas, puede ser la aguja que ustedes quieran, pero hay agujas 20 y 22. Son negras o amarillas. La aguja es lisa aquí. Y tiene aquí una muesquita que se ve así como los nuditos, listo, una sola muesquita. Esa muesquita muestra para qué lado está el bisel de la aguja y le ayuda a uno a tratar de orientar que uno está metiendo la aguja por donde es, listo. Entonces siempre el bisel debe mirar al techo, entonces por eso el morrito siempre debe ir hacia arriba, que a veces uno se asusta y lo va como girando. Cuando esa muesquita está mirando para allá, entonces hay más riesgo de que usted haga trauma y por eso la punción sale hemorrágica. Si la muesquita va mirando hacia arriba, teóricamente por la forma en la que están las fibras, usted las separa y debería ser menos hemorrágica. ¿Listo? Pues menos traumático. Entonces, ¿qué hace? Usted mete la agujita y la verdad es que usted va metiendo la agujita y hay un momento donde usted después van a aprender cuando hagan muchas a diferenciar cada una de las capitas por donde van a pasar, pero ustedes sienten cuando se vence la resistencia y cuando ya están. ¿Listo? Sacan la aguja siempre tiene un alma, entonces sacan la aguja y dejan el alma ahí metido y eso empieza a gotear. Cuando ustedes vieron que ya está, vuelven y meten la aguja. ¿Por qué? En los lugares play, como en el video de New England, van a ver que eso hay un manómetro y que eso se sube y no hay que calcular, que nosotros no tenemos eso. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos un equipo de venoclisis y le cortan la punta de la manguerita. ¿Listo? Luego de cortar la punta de la manguerita, pues dejan larga la manguerita, ¿listo? Le cortan la punta la manguerita para que quede aire ambiente. Y lo que hacen es que conectan ese equipito de venoclisis, que es el que normalmente va a la venita, lo conectan luego de retirar la aguja. Y hacen esto. Y esperan a que deje de oscilar. Eso va a empezar a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Luego de que sube usualmente baja un poquito y luego vuelve y se estabiliza. Tienen que esperar. Luego, eso lo miden en centímetros y esa es la presión de apertura. ¿Listo? Ese líquido no se tiene que botar, ese líquido usted lo pueden otra vez pues, meter en los frasquitos que van a mandar para el laboratorio. ¿Listo? Entonces, ponen en el equipito de venoclisis y con eso miden eso y una reglita, pues 1 metro y ya. ¿Listo? Eso no tiene ciencia. Entonces no hay excusa para que no haya manómetro y no puedan medirlo. ¿Listo? Con el equipito de venoclisis hacen la rayita y con eso lo miden. ¿Cómo? Pensé que me iban a decir algo. El líquido cefalorraquídeo, pues siempre, lo primero, la presión de apertura que les contaba que está aumentada en los pacientes con criptococo. Mirar el color, siempre la glucosa, recuerden que la glucosa hay que hacer una relación de la glucosa del líquido con la glucosa plasmática y por eso siempre hay que hacer glucometría en el momento en el que se toma la punción lumbar. Se le hace el citoquímico y el citoquímico pues va a mostrar diferentes características. Me imagino que APSA ese día les explicó, dependiendo de si el predominio de los leucocitos era por encima de uno o encima del otro. En el caso de los pacientes con VIH, el que tiene predominio linfocitario
hay que pensar en tuberculosis meningea, en sífilis o en el paciente que tenga VIH, pues si no fuera por VIH que se lo están haciendo, y si tiene predominio de neutrófilos, bacteriano o en fases iniciales de otros oportunistas. La tuberculosis meningea en la fase inicial puede dar predominio en neutrófilos, no de linfocitos. ¿Listo? Y los pacientes que tienen proteínas muy elevadas, siempre descartar neurosífilis. ¿Qué le pido entonces al líquido cefalorraquídeo a todos los pacientes? Les pido BRL en líquido cefalorraquídeo, antígeno para criptococo, tinta china para criptococo y ZN para micobacterium. ¿Por qué pido antígeno y pido tinta china? Porque la tinta china depende del ojo de la microbióloga, ¿listo? Mientras que el antígeno no. Entonces por eso hago las dos cosas. Hay microbiólogas que son súper tesas y te dicen de una que es un criptococo, pero hay otras que no. Entonces por eso hacemos las dos cosas. Hacemos PCR para tuberculosis y PCR para virus. Esta PCR para virus es lo que se conoce como FilmArray. Es una PCR múltiple y saca no solamente varios virus, pues entre esos los más comunes, herpes, que es lo que uno principalmente quiere descartar, o enterovirus, sino que además descarta las meningitis bacterianas más comunes, ¿listo? Meningococo. Y siempre le hace a esa muestra cultivos de aerobios, micobacterias y hongos, las tres. El antígeno para histoplasma se pide en orina. Sirve para los pacientes que tienen sospecha de histoplasmosis diseminada. La histoplasmosis puede dar en cualquier parte, pero lo que más le gusta es el pulmón. Y da un patrón muy característico, muy parecido a la TB miliar, que son pequeños nodulitos que son bilaterales. Usualmente el paciente que tiene histoplasmosis suele tener también LDH aumentada y tienen hepato y esplenomegalia, además del compromiso pulmonar. El antígeno para criptococo, el criptococo es súper bonito. El criptococo se ve así. Cuando se le hace la coloración, se ve como estas bolitas. Eso puede describir que como timón de barco. Yo no sé quién se inventó eso, pues porque nunca sale como un timón de barco, pero bueno, digamos que son las bolitas bonitas. Tiene muy buena sensibilidad cuando se toma antígeno, puede ser sérico o en líquido cefalorraquídeo, y puede ayudar a diferenciar. ¿Por qué es bueno? Porque recuerden que los anticuerpos pueden generar falsos positivos, pero el antígeno no, porque el antígeno necesita que el microorganismo esté. PCR para tuberculosis de todas las muestras que saquen, listo, siempre de todo, incluyendo el líquido cefalorraquídeo. Esa PCR para tuberculosis, recuerden, hay varios tipos de pruebas o de PCRs para tuberculosis. Lo ideal es que la que se haga tenga prueba para identificación de resistencia a rifampicina, para ustedes saber si se trata de una tuberculosis multidrogoresistente o no, desde el principio. Y el tratamiento depende de cada una de las etiologías. Entonces, compromiso focal, TAC, con lesión anular, realce en anillo, y que tiene IgG para toxoplasma positivo, es una toxoplasmosis cerebral hasta que no se muestre lo contrario. Recuerdan que para neumocistis la dosis de trimethoprim era de 15 a 20 miligramos por kilo por 21 días. La dosis para encefalitis por toxoplasma es de 10 miligramos por kilo cada 12 horas por 6 semanas. Al finalizar el tratamiento debe hacerse una neuroimagen para uno estar seguro de que las lesiones resolvieron completamente. ¿Listo? Y después de que termina el tratamiento se queda tomando el trimethoprim como dosis de profilaxis toda la vida. Las dosis de profilaxis pueden darse diarias o interdiarias, no hay diferencia. Lo que pasa es que si usted le dice a un paciente que un día sí y un día no, se le va a olvidar el día que no. Entonces es mejor que se la tome todos los días, ¿listo? Y así hay mayor adherencia al tratamiento. Los pacientes con meningitis por criptococo, ¿cómo van a presentarse? Entonces el paciente que tiene cefalea muy intensa, fiebre y alteración del estado de conciencia. ¿Cómo está la presión de apertura? Alta. ¿Y qué se ve? Se ve en el criptococo, en la tinta china o se ve el antígeno positivo. El tratamiento se hace con anfotericina B por 2 semanas y luego se sigue fluconazol por 10 semanas más. La encefalitis por citomegalovirus necesita tratamiento con ganciclovir. Citomegalovirus siempre se da en todas partes en el paciente muy inmunosuprimido. Entonces el paciente que tenga menos de 50 CD4 hay que buscar el citomegalo en todas partes. ¿Listo? Lo que más le gusta es el ojo y por eso todo paciente con menos de 50 C4 lo debe ver el oftalmólogo así esté asintomático. Y los pacientes
pacientes con tuberculosis meningea, el tratamiento intensivo es por 2 meses y la continuación es de 7 a 10 meses dependiendo de cómo sea el tratamiento. Y se les debe dar a los pacientes con tuberculosis meningea prednisolona 60 miligramos por 2 semanas y luego se va reduciendo 10 miligramos cada semana, o sea, 50, 40, 30, hasta que se desaparece para un total de 8 semanas. Es muy importante en los pacientes con tuberculosis meningea hacer el esfuerzo por encontrar la tuberculosis. Hay un estudio muy bonito que hicieron que es una doctora, la doctora Twaitis, en África, y ella demostró que los pacientes que estábamos en zonas endémicas de tuberculosis y que teníamos un líquido que era de predominio linfocitario y que teníamos cefalea o signos de meningitis, así nos hubiera demostrado la tuberculosis, requeríamos tratamiento para tuberculosis de forma empírica. Y muchas veces hemos hecho eso y nos hemos encontrado con linfomas primarios del sistema nervioso central o con otras infecciones. Entonces, por eso, si lo último que queda es darle tratamiento para tuberculosis, estén seguros de que se hizo el esfuerzo completo de descartar que no fuera ninguna otra etiología. ¿Listo? ¿Preguntas? Vamos. La próxima semana vamos a hacer un taller de enfermedades de transmisión sexual. ¿Listo? Yo les voy a dar la primera parte y luego vamos a hacer un taller como de casos clínicos y de tratamiento sindromático, o sea, qué se le da a quién, qué se le pide al contacto, cómo se estudia. ¿Listo? ¿En rotación ahorita es taller? No, en rotación, pues vamos a hacer crisis hiperglicémicas y es